Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo, con furia y con afán. Acósanos, Satán, por armas de Jabé. Vamos a estar hablando del pastor y el rebaño. Y el pastor es aquel que cuida un rebaño, ¿verdad? Sea literal o sea espiritual. Entonces el pastor es el que cuida un rebaño. El primer pastor que nosotros encontramos en la Biblia se llama Abel. Nos dice que después que Eva tuvo a Caín, nació Abel. Y que Caín se dedicaba a la agricultura y Abel se dedicaba al pastoreo. Era pastor de ovejas. Y es que han habido dos rubros desde la creación del mundo. Dos actividades con las cuales el hombre puede sobrevivir sin necesidad de ser profesional. Dos actividades, y es la agricultura y lo que es la ganadería. Y desde tiempos antiguos, Abraham, Jacob, los 12 patriarcas se dedicaron a lo que era la ganadería, al pastoreo de lo que es oveja. Siempre habían ricos. Y los ricos, ya cuando ascienden a un nivel, pues ya no quieren andar lidiando con el rebaño, sino que se auxilian de trabajadores. Y los ricos vivían en las ciudades mientras sus trabajadores cuidaban lo que es el rebaño. Y los trabajadores, o sea, los siervos, llevaban los rebaños de pasto en pasto. Es decir, llegaban a una región, había pasto, y ahí estaban pastoreando el rebaño. Y pues esto podía llevarse, qué sé yo, algún tiempo. Y luego cuando se terminaba el pasto, viajaban a otra región para poder pastear el rebaño. Con frecuencia, el rebaño era confiado de parte del padre. Si hablamos en la familia, el padre confiaba el rebaño algunas veces a sus hijos. Tenemos el caso de José, ¿verdad? Que su padre le había confiado un rebaño de oveja. Tenemos a David, ¿verdad? Cuando fue Samuel a buscar el sucesor del rey Saúl, empezaron a buscar y no encontraban. Y dice, ¿tienes algún otro hijo? Sí, tenemos uno que se encarga del rebaño. Él es un pastor de ovejas. Ese era David. Pero también el rebaño era confiado en algunos casos a las mujeres. Raquel, cuando conoció Jacob a la que iba a ser su esposa, Raquel, y llegó a un pozo, dice que Raquel era la que cuidaba el rebaño. Raquel era la pastora de ovejas. Cuando Moisés salió de Egipto y cruzó todo el desierto, y llegó a un lugar y había una pelea ahí entre pastores, y nos dice que las que estaban pastoreando, las dueñas del pozo, eran las hijas de Madián. Séfora y sus hermanas se dedicaban al pastoreo de ovejas. No es extraño entonces que una mujer ande arriando vaca, porque a veces la confianza se deposita porque ella sabe más de ordeñar y todo lo demás. Entonces confiaban los padres también el pastoreo de ovejas a las mujeres. Y hermanos, el trabajo del pastor pues recibía lo que era un salario. Vemos que Jacob trabajó ¿cuántos años, hermanos? Para su suegro. ¿Se recuerdan cuántos años por Raquel? 7. Y por Lea otros 7, que suman unos 14 años. Así era el trabajo del pastoreo. Pero ahora vamos a entrar a lo que es el desarrollo del tema, la responsabilidad del pastor. Miramos Génesis 31, 39. Génesis capítulo 31, versículo 39.
Génesis 31, versículo 39. Jacob hablando con su suegro Labán. Y dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Una de las responsabilidades que tenía el pastor es que tenía que pagar todo animal desaparecido. Todo animal que estaba a su cuidado, él era responsable. Si en el rebaño un animal se perdía y era por negligencia, por no haberlo cuidado, él tenía que pagarlo. Pero la ley también exoneraba en algunos casos a los pastores. Este es en el caso de un pastor trabajador, ¿verdad? Un pastor que trabajaba para otro. En caso de que el animal no se perdía, sino que era comido por las fieras, entonces, y llegaba a demostrar el pastor que realmente fue una fiera, un depredador que se comió el animal y llevaba las pruebas, entonces la ley le exoneraba. La ley decía que no tenía por qué pagar. Ahí mismo en Éxodo 22, 10 al 13, vamos a leer. Éxodo, capítulo 22. Versículo 10 al 13. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado, sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si se le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Jacob le dice a su suegro, hay un reclamo de parte de Jacob como trabajador, y le dice, cuando un animal se perdía de tu rebaño, ya fuera de día o de noche, o tal vez porque me dormí cuidándolo, porque los rebaños se cuidaban de día y de noche también. Si se perdía, yo te lo pagaba, tú me lo cobrabas. Y si se lo llevaba alguna fiera, se lo comía. Nunca te traje las pruebas para demostrarte que era un animal que se lo había devorado. Y así no lo pagaba. Y sin embargo, yo te lo pagaba. Porque la ley decía que si demostraba, es decir, traía pruebas de que el animal fue comido por una fiera, no tenía por qué pagarlo. Pero si por negligencia era robado, porque tal vez no estaba cuidando el rebaño, o porque tal vez se durmió en la noche y se lo robaban, entonces tenía que pagarlo. Entonces, una de las responsabilidades que tenía el pastor es que tenía que pagar todo animal desaparecido. ¿Qué tiene que ver esto con espiritual? Vayamos a Hebreos 13:7. ¿Qué relación tiene? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Recordemos que el Señor utilizó la figura de un rebaño literal para enseñar lo espiritual también. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos dice bien claramente que el que está al cuidado del rebaño de Dios va a dar cuenta. Va a darle cuenta al Señor. Es decir, que esta tarea
no es solamente venir a pararse aquí. La tarea no es solamente predicar aquí. La tarea no solamente es visitarle a usted. Sí, por negligencia de un pastor, una alma se pierde. Si por negligencia de él alguien se fue al infierno, él le va a dar cuenta al Señor. O sea que aquí, hermano, no solamente es de hablar bonito. Aquí no solamente, hermano, es de que cómo habla el hermano, o de que el hermano se expresa bien, o del trabajo que hace. También hay una responsabilidad, una demanda de parte de Dios. Por eso la misma Biblia dice, no se metan a eso muchos de ustedes. El mismo libro de Hebreos dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Es decir, que si uno no hace bien el trabajo, si uno no desempeña bien la función, Dios va a pedir cuenta de cada uno que hubo ahí a su cuidado, de cada persona que hubo bajo su dirección. Dios va a pedir cuenta. Es decir, hermanos, que aquí uno también se está jugando su alma. Se está jugando. No solamente es que uno se debe preocupar por su salvación, también hay que saber que hay almas bajo la responsabilidad. Y que si uno, hermano, fracasa, Dios le va a pedir cuenta. Mire, porque es el rebaño del Señor. Mucho mayor, hermano, porque no estamos hablando de animales comunes. Es decir, no estamos hablando de animales, perdón. Sino que estamos hablando de un rebaño espiritual. Y el Señor es mucho más cuidadoso con lo espiritual que con lo material. Lucas 2:8. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En el capítulo 2, versículo 4, nos dice que ese era el acontecimiento cuando Jesús iba a nacer y estaba en Belén. Y el versículo 8 nos dice que en Belén había pastores en esa misma noche que Jesús estaba naciendo. ¿Y qué estaban haciendo esos pastores? Estaban cuidando el rebaño en las vigilias de la noche. Es decir, que los rebaños, hermanos, no es como ahora. No es como ahora que los encierran en el potrero y ahí los dejan y en la mañana los van a sacar. Aunque ahora muchos ya cuidan su rebaño, sea de vacas o de otro tipo de animal, porque existe mucho la delincuencia y tienen que montar guardia toda la noche. Pues así pasaba, hermano, también con los rebaños, porque había muchos lobos y leones y osos que se comían el rebaño. Entonces estos pastores dice que estaban guardando los rebaños, estaban cuidando por la noche. Una petición que le hizo el Señor al apóstol Pedro. Pedro era apóstol. Y la misión de un apóstol era de andar de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, confirmando las iglesias y haciendo todo lo relacionado con la obra misionera. Pero a Pedro se le pide algo más que andar de misionero. Y lo encontramos en Juan 21, versículo 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Como dice el hermano Roberto, a veces usamos varios textos, pero sería más crítico usar un solo texto y basar todo lo que decimos en un solo texto. Eso sí sería crítico, porque no tendríamos bases cómo confirmar lo que estamos hablando. 21, 15 al 17 de San Juan. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí aparecen dos palabras: pastorear y apacentar. Pastorear es la labor de la persona, es la responsabilidad de la persona, ¿verdad? Pastorear es la labor o la responsabilidad, o es la función, o es el ejercicio. Y apacentar es lo que le va a dar de comer. Apacentar es lo que le va a dar de comer. Hermanos, el pastor en aquellos tiempos, hablando de un pastor literal, no le podía dar de comer cualquier cosa al rebaño. Lo llevaba de pasto en pasto. No le daba a comer pasto seco. Y usted puede comprobar conforme al Salmo 23, donde dice David que el Señor lo va a pastorear a él junto a aguas de reposo, y a pastos verdes lo llevará. Es decir, que la alimentación del rebaño tiene que ser una alimentación nutritiva, una buena alimentación, no cualquier alimentación. Y cuando el Señor llama a Pedro, le dice: pastorea mis ovejas. Y pastorear, hermanos, es estar en un determinado lugar. Ya Pedro no podía andar de ciudad en ciudad, de región en región, sino que el Señor lo quería en un lugar, con un rebaño determinado, para que apacentara. Y le dice: apacienta mis ovejas, aliméntalas, dales de comer. ¿Qué significa? Que el pastor tiene una responsabilidad, hermano, de apacentar el rebaño de Dios. Y tiene que darle buena alimentación. Para darle buena alimentación, tiene que estudiar bien. Tiene que desvelarse. Tiene que preparar buenos mensajes. Porque algunas veces, hermano, la alimentación es muy mala. La alimentación no es nutritiva. A donde caiga el dedo, de eso predico. A donde caiga el dedo, de eso le voy a hablar a los hermanos. Y 15 minutos antes, 10 minutos antes, se le está preparando el mensaje. Es una mala alimentación. Es un mal pasto. Por lo tanto, tiene que ser un pasto muy bien dado. Una alimentación nutritiva. Para eso hay que desvelarse. Para eso hay que orar. Para eso hay que prepararse con tiempo. Algunas veces, hermanos, dicen: no, si usted, hermano, es bueno para eso. No. ¿Y usted puede preparar un mensaje en 5 minutos? No. No son gallinas las que va a alimentar. No son pollos. No son chanchos que cualquier desperdicio se le da. No estamos hablando de animal. Estamos hablando de la grey de Dios. Estamos hablando del rebaño del Señor, que hay que darle buena alimentación para que crezca. ¿Es correcto? Si hay buena alimentación, el rebaño va a crecer. El rebaño va a mantenerse gordito. Hay rebaños todos flacuchos, todos desnutridos, porque no están recibiendo buena alimentación, porque los mensajes son malos. Las preparaciones de los mensajes, hermano, allí, como si fuera una revista, a lo que caiga. No, debe haber tiempo, debe haber preparación. Decía un maestro que es muy bueno en Guatemala para enseñar homilética: por cada 30 minutos, o por cada minuto
que uno va a predicar, decía él, por cada minuto que uno va a predicar, son 30 minutos. Por cada minuto. Y si son 30 minutos que va a predicar, ¿cuántas horas va a invertir? Debe ser la multiplicación. Es decir que hay que prepararse con tiempo. Porque necesita el Señor buena alimentación. Entonces, la otra responsabilidad del pastor es alimentar el rebaño con buen alimento. 1 Samuel 17, 34 al 35. Primer libro de Samuel 17, 34 al 35. Primero Samuel 17, 34 al 35 dice: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Otra responsabilidad que tenía el pastor era defender el rebaño, protegerlo del peligro. Inclusive tenía que algunas veces arriesgar su propia vida con tal de defender el rebaño. Y David dice que él defendió en muchas ocasiones el rebaño de su padre, y que cuando venía un oso o un león, él lo defendía. Y si se lanzaba contra él, pues él se defendía también, lo hería o terminaba matando al animal. Pero él era responsable de ese rebaño y tenía que protegerlo del peligro. ¿Será que el rebaño de Dios necesita ser protegido en estos tiempos? ¿Necesita ser cuidado y protegido? Si lo vemos en peligro, ¿hay que cuidarlo? Sí. Pablo lo enseña bien claro al joven pastor Timoteo. Cuando Timoteo asumió el pastorado, hermano, era un hombre joven, así como el hermano Fernando. Y la congregación donde estaba Timoteo eran gente madura, adulta, ya personas de 40 años. Y algunos decían: ¿qué nos va a enseñar ese cipote? ¿Qué nos va a enseñar ese muchacho inmaduro? Y Pablo le dice a Timoteo que nadie te menosprecie, que nadie tenga en poco tu juventud solo porque eres joven. No, porque lo que iba a predicar Timoteo no eran sus palabras, sino la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4, 1 al 5. Vamos a ver de qué necesita ser protegido el rebaño del Señor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Segunda Timoteo 4, 1 al 5. Dice la palabra del Señor en esta mañana: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire, la recomendación de Pablo a Timoteo es que debe cuidar el rebaño del Señor, debe cuidar la iglesia, y dice que debe predicar
que la palabra es la única que puede proteger el reino de Dios, el rebaño del Señor, que predicando las personas pueden evitar el peligro, porque debe hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, de noche y de día, en invierno y en verano, de vacaciones y no de vacaciones, en todo tiempo, porque vendría un tiempo, que ya estamos nosotros en ese tiempo, cuando la humanidad ya no estaría escuchando la sana doctrina, sino una doctrina enferma. ¿Cuál es lo contrario de sano? Está enfermo. Entonces lo que la humanidad está recibiendo en este tiempo no es una sana doctrina, una sana enseñanza, sino que son enseñanzas que no traen sanidad y beneficio a los creyentes, sino la enferma, la daña. Y que los mismos cristianos apartan su oído de la verdad para oír la mentira. No me gusta la iglesia de Cristo, porque esto así no me gusta. Allá se escucha bonito, vamos para allá. Apartarán el oído de lo que es correcto por creer lo que es incorrecto, porque quizás lo incorrecto tiene cosas más atractivas, porque quizás lo incorrecto tiene cosas más llamativas, hay cosas más emocionalistas que atraen la atención. Entonces apartan el oído de la verdad para ir a oír lo incorrecto. Entonces por eso Pablo dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces el pastor tiene una responsabilidad de cuidar o de proteger el rebaño del Señor, protegerlo del peligro, porque no es cierto lo que dice el canto, no es cierto que no importa la iglesia que vaya, no es cierto, porque hay lugares donde no se predica la sana doctrina, y si usted se sale del lugar donde está mejorcito, donde está recibiendo un mejor alimento, lo que va a ir a recibir allá es un mal alimento, una falsa enseñanza. Y hay que proteger y decirle a la iglesia cuando algo no está bien y cuando algo está mal. Si el Señor dice, no le interesan los lugares, hermano, es el mismo Dios. ¿Usted cree que es el mismo Dios? Si es el mismo Dios, ¿por qué la Biblia lo condena? Muchas prácticas. Si es el mismo Dios, ¿por qué Pablo está pidiendo que a Timoteo que debe cuidar y enseñar la verdad? Por lo mismo, porque hay peligro. Ahora bien, mientras meditaba en este texto, me recordaba algunas cosas que han pasado en mi vida y que posiblemente alguno de ustedes ha tenido la experiencia. Y se encuentra en Lucas 15:4. Voy a pedir que un hermano lo lea. Lucas 15:4. Es una responsabilidad de aquel que pastorea un rebaño del Señor. Y quiero decirle que para pastorear el rebaño del Señor no necesita uno quizás ser declarado organizado o no organizado. La palabra del Señor la leemos ordenado el libro del Espíritu. 15:4. Sí, hermano. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Gracias, hermano. Una de las responsabilidades, buscar la perdida, la oveja que se pierde, porque siempre hay algunas que se extravían del rebaño. Pero ¿sabe algo bien curioso? Que hay ovejas que no se dejan encontrar. Hay ovejas que no quieren ser buscadas. En una ocasión un hermano dice que va donde un hermanito, que ya días no iba, estaba como perdida del rebaño, y la va a buscar, y entra a la casa. Y algunas veces, hermano, las habitaciones pues no tienen puerta, solamente tienen una cortina.
Y el hermano entró, dice, y le preguntan a un hijo de la señora, y la hermana, fíjese que mi mamá no está. Ah, ¿y dónde anda? Ah, pues anda allá por el mercado. Y si va a tardar, yo creo que sí se va a tardar. Oh, es que venía a buscarlo. Y mira para adentro, mira unos pies que salían así. Unos pies que salían hacia afuera del cuarto, por la cortina. Ah, pues dígale a la hermana que trate de meter más los pies porque se le miran, ¿verdad? Y dígale que le vino a buscar. Hay hermanos que así no les gusta, están perdidos, es decir, descarriados. Y alguien los va a buscar, sea el pastor o una hermana o un hermano, pero se esconde. No sé si le ha pasado a usted una experiencia de eso. Se le esconde. O usted le dice, lo voy a visitar. Es que no voy a estar, hermano. No se quieren dejar encontrar. No se quieren dejar buscar. Hay que buscarla, es cierto. Pero hay hermanos que no quieren. Y si usted va más de una vez, ya le molesta. Y que este hermano, ¿será que no tiene nada que hacer en su casa? Y quizás sí tiene que hacer. Pero le preocupa a usted. Le preocupa su alma. Le preocupa su salvación. Pero a veces uno, hermano, cuando está apartado del Señor, todo lo mira malo. Lo mira como una incomodidad, como un yugo, como un peso de que le vayan a visitar. Y algunas veces usted mira eso. Entonces, sí hay que buscarlo. Pero también los hermanos deben dejarse buscar. Deben dejarse encontrar. Hemos hablado de las responsabilidades de un pastor. Pero ¿será que también el rebaño tiene responsabilidad? ¿O no tiene ninguna responsabilidad? Vamos a ver Hebreos 13:17. Ya estamos finalizando, hermano. La hermana Mari dijo que teníamos que cumplir el tiempo del Señor. La vez pasada nos dijo. Y vamos a cumplir las 2 horas. Hebreos 13:17. Dice la palabra del Señor en esta mañana, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Una de las responsabilidades que tiene también el rebaño es ser obediente, hermano. Obediente. Una iglesia que es obediente, un rebaño que es obediente, tiene la bendición de Dios en todo aspecto. Un siervo que es obediente tiene la bendición de Dios a donde vaya. Tiene la bendición de Dios en su casa. Tiene la bendición de Dios en su trabajo, en su negocio, con sus hijos. Pero quiero decirle, si uno es desobediente, hermano, en la iglesia, si uno es desobediente a Dios, será desobediente en todo lado que vaya. Porque si en lo más importante no es obediente, no lo será tampoco en lo demás. No lo va a hacer. Si usted no es obediente en las cosas espirituales, créalo, que en su trabajo también será desobediente. Va a ser desobediente. Y si usted no es obediente, hermano, pues va a tener problemas donde vaya. Donde vaya. Por ejemplo, si usted no es obediente a su jefe, él no se va a estar complicando. Lo va a despedir y va a poner un anuncio. Necesitamos personal. ¿Verdad? En la iglesia no vamos a despedir a nadie. ¿Verdad? No vamos a despedir a nadie. Pero usted no va a tener la bendición de Dios. Y usted va a preguntarse en alguna ocasión, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no miro que mejoran mis cosas. Debemos hacer un análisis. ¿Cómo somos nosotros en la iglesia? ¿Cómo somos nosotros en el rebaño del Señor? ¿Somos obedientes o no somos obedientes? Fíjense, hermano, que a veces uno prueba a las personas. Uno a veces prueba a las personas y les pide cosas tan sencillas, cosas tan pequeñas que hagan. Y a veces ni esas cosas pequeñas puede hacer. Entonces, ¿cómo va a obedecer lo grande?
¿cómo va a obedecer cosas que tienen una responsabilidad mayor? No es posible. Entonces necesitamos ser obedientes. Y la misma Biblia dice, ¿por qué? Para que los que se encargan de pastorear el rebaño lo hagan sin quejarse. Porque algunas veces nos pasa eso. Y uno se rasca la cabeza, Dios mío. Qué tarea más difícil que me diste. Este rebaño sí es verdad que es duro. Este rebaño sí es verdad que, Señor, es bien rebelde. ¿Será que me saco la faja? ¿O será que hago, Señor? Entonces esas quejas no las quiere escuchar al Señor. Dios no quiere que sus siervos se estén quejando. Por eso dice, ovejitas, sea obediente. Sea obediente. Porque al ser obediente, usted no es obediente a ningún hombre. En primer lugar, usted está siendo obediente a Dios. Esa es la demostración que usted tiene. Porque algunas veces, ¿qué le vas a obedecer vos, hombre? No le obedezcas. Siempre hay alguien que está hurgando ahí. Usted póngase a decir, no, eso no está bien. No está bien. ¿Verdad? Si alguien le motiva a usted, dígale, no. Si usted quiere ser así, así sea. Pero yo no. Eso no me enseña la Biblia. Y mire, hermano, ¿sabe una de las responsabilidades que Pablo habló para los hermanos? Esto no es muy agradable. Esto no es muy bueno, pero hay que decirlo. Y es que el rebaño necesita dar leche, hermano. Mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 9:7. Y Pablo está hablando de él. Está hablando de su caso. 9:7. 9:7. Y esta es la respuesta a una pregunta que alguien me hizo. Voy a contestar con las palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 9:7. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dice Pablo, había un problema en Corinto. Corinto tenía la responsabilidad de ayudarle al apóstol. Si ustedes leen, Pablo estableció su iglesia y le dedicó mucho tiempo. Y la iglesia ayudaba a Pablo por mucho tiempo. Pero vinieron otros hermanos de Jerusalén y le metieron a la iglesia que por qué le iban a ayudar a Pablo. Si Pablo dice, no era apóstol. Pablo no era de los 12. No le tienen por qué ayudar. No le tienen por qué ustedes estarle ayudando. Y los hermanos dejaron de ayudar a él y a Bernabé. Y Pablo dice, pone ejemplos bien claros. ¿Quién es soldado a sus propias expensas? ¿Quién se enlista en el ejército y paga su propio gasto? No, el Estado. El que le da para todas sus necesidades básicas. ¿Es correcto o no es correcto? Es el Estado quien le va a proveer al soldado durante su estadía, durante esté prestando su servicio militar, dice Pablo. ¿Quién es soldado y paga sus propios gastos? No tiene sentido. ¿Quién planta viña, dice, y no come su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no toma su leche? Pablo está diciendo, ¿quién va a cultivar y no se va a comer una uva? ¿Quién va a dedicar tiempo a estar arando la tierra, estarla cuidando, estarla abonando y no va a comer de las uvas? ¿Quién tiene un rebaño y para Navidad no va a matar una ovejita? ¿Quién tiene gallinas y no va a matar ninguna? ¿Verdad que parece que Pablo lo que está haciendo es hacerles entender con el sentido común? ¿Verdad? Con el sentido común. Y lo que Pablo está diciendo, hermano, es que él tiene derecho, así como otros también tienen derecho, porque él ha cuidado
la iglesia en Corinto. Miremos el versículo 4. Ahí mismo, en 1 Corintios. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Pablo y Bernabé, hablando de él. ¿Acaso no tenemos derecho nosotros de comer y de beber? Y el versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11. Si nosotros, hablando de Pablo y Bernabé, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor, o sea, no Pablo, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo, hermano, la pregunta que se me hizo algún tiempo, hermano, si la iglesia, si en el Antiguo Testamento el Señor se aseguraba de que sus siervos en el templo, los sacerdotes, que eran más de 7,000 sacerdotes en total, si el Señor los alimentaba a través del diezmo, y si la iglesia de Cristo no diezma, ¿cómo es que el Señor se encarga de su alimento o su sustento? O el Señor quitó por completo todo compromiso de la iglesia, o el Señor por completo quitó la ayuda a aquellos que predican el Evangelio. ¿Cómo es? Quiero decirle que el Señor en el Nuevo Testamento es más exigente que en el Antiguo Testamento. Quiero decirle que el Señor en el Nuevo Testamento es más demandante que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad no ha cambiado. La responsabilidad, hermano, todavía la tiene el rebaño de Dios. Lo único que no hay una cifra. No hay una cifra. Pero el Señor habla de que cada hermano tiene una responsabilidad. Porque Pablo está diciendo, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es demasiada carga para ustedes para recibir lo material. Es decir, que el Señor tiene personas que deben encargarse directamente en lo espiritual. Pero Él no es un robot. Él no es de madera. Es como usted. Entonces, Él también debe comer y beber. Aunque no sea coca todos los días, pero beber algo y comer algo, ¿verdad? Entonces, vuelve a repetir. Pone el ejemplo del Antiguo Testamento Pablo en el versículo 13. Los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y los que sirven al altar, del altar participan. Es decir, en el templo estaban una mesa siempre con 12 hogazas de pan, grandes, todos los días, pan fresco, que el pueblo llevaba. Los sacerdotes entraban allí, tenían que comer del altar, de ahí de lo que había allá adentro, tenían que comer. El pueblo no podía, pero ellos sí podían. Cuando sacrificaban los animales en el altar, que eran lo mejor, lo más gordo, lo mejor del rebaño, lo sacrificaban a Dios. Y de lo que sobraba, los sacerdotes tenían que comer de ahí. Entonces Pablo está diciendo que Dios no ha cambiado, que Dios siempre se preocupa por proveer a los que predican. Y dice, así también ordenó el Señor. Pablo está declarando que no es él el que está inventando, que no es él el que se está sacando enseñanzas del bolsillo, sino que el Señor lo ordena, que a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Es decir, Jesucristo dijo,
el obrero es digno de su alimento. Cuando envió a los 12 le dicen, no lleven alforja, no lleven dinero, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, que en el camino el Señor iba a poner personas generosas que les invitaran a almorzar, a cenar, o de manera que ellos debían dedicarse a la predicación. Ahora, vamos a finalizar con Lucas 20, 22. Con esto vamos a finalizar, hermano. 20, 22 al 25. Casi no me gusta hablar de estos temas, hermano, porque a veces tengo el presentimiento que será que mi cabeza es mal pensada. No es así. Pero a veces pienso yo, va a decir la iglesia, que el hermano está pidiendo. No estoy pidiendo. Únicamente estoy enseñando la palabra, ¿verdad? Únicamente estoy enseñando la palabra. 20, 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Cuando le hacen la pregunta que si es correcto dar el tributo al César, o sea, al pagar los impuestos a Roma, o no. Versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hermano, siempre el Señor, así como en el Antiguo Testamento, una parte de lo que ganaba las personas o de los bienes que tenía, el 10% era depositado en el templo para sostenimiento de los sacerdotes. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, vuelvo y repito, no hay una cifra. Pablo solo ama del dador alegre. Y cuando habla del dador alegre es aquel que va más allá de la ley. Entonces, cuando el Señor dice, den a César, paguen los impuestos a Roma, y al Señor lo que es del Señor, porque hay algo de usted que es del Señor. Entonces, cuando usted, esa parte que es del Señor, el Señor la necesita para seguir predicando su evangelio. Cuando usted la retiene, usted no está cumpliendo su responsabilidad. Y una de las responsabilidades es que usted debe proveer para el sostenimiento del que le predica. Puedo ser yo, puede ser otra persona que en el futuro esté con usted, puede ser cualquiera que el Señor pueda tener. Ahora bien, en una ocasión fuimos a visitar a un hermano. Ahí en Tegucigalpa fuimos a visitar a un hermano. Y el hermano no conseguía trabajo. La hermana tenía problemas. Es decir, estaba difícil su vida. Sus hijos descontrolados, enfermedades. Y nos pusimos a hablar con él. El hermano daba lástima, por decirlo así. Estaba en una situación bien triste. Y a veces la iglesia pues tampoco tiene cómo ayudar a los hermanos, ¿verdad? A veces hay poco también. Y se puso a hablar con un hermano que se llama Guillermo. Y yo escuchando lo que ellos estaban dialogando. Y le dice, ¿desde cuándo acá, hermano, te ha venido esta desgracia? Le preguntó el hermano. ¿Cuánto tiempo tenés así, de estar viviendo en esa situación? Le dice, tengo 6 meses, hermano. ¿Y qué malo hiciste como para que te viniera eso? Si estabas bien, tenías tu buen trabajo, ganabas bien, y como que de repente se te vino abajo todo. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Debes analizar tu vida. No está bien que un hijo de Dios esté pasando por tanta crisis. ¿Has analizado tu vida? ¿Qué ha pasado? Le dice, no sé, hermano. Analiza. ¿Qué está pasando? Mira, hermano, yo siento que Dios realmente me ha dicho qué es lo que ha estado pasando. Pero a veces me cuesta trabajo aceptar. Le dice él, cuando yo estaba trabajando, hermano, yo le prometí al Señor darle mensualmente esto. Era una promesa de fe. Una promesa de fe. Pero a medida, le dice,
que uno va ganando bien, también a veces empiezan a pedir. Los hijos, que quiero esto, que quiero lo otro. Y a veces uno, hermano, le da pesar a los hijos. Le da pesar y trata de ayudarlos en lo que puede. Y así yo dejé de darle lo que yo le prometí al Señor cada mes. Dejé de darle al Señor porque tal vez por tener contento a mis hijos, les daba para la universidad, les daba buena ropa y esto. Y ya el dinero, pues, como yo ya lo tenía presupuestado, ya empecé a tomar lo que yo le daba al Señor. Empecé a agarrar lo que yo le daba al Señor cada mes y empecé a darle a mis hijos. De ahí yo sentí, dice él, que ya el dinero no me ajustaba. Y de paso, hermano, me corrieron del trabajo. Y no he podido conseguir. Yo siento que desde ahí, hermano, ha venido mi problema. Y el hermano, recuerdo que le leyó este texto, el que acabamos de leer ahorita. Dad a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y le dijo, ahí está el problema, hermano, que tú le agarraste lo que le estabas dando al Señor. Tú tomaste lo que no era tuyo. Te pasó lo de Ananías y Zafira, que le prometiste al Señor serle fiel con lo que le estabas dando, pero las cosas materiales hicieron que tú incumplieras. Yo te aconsejo que retomes el compromiso con Dios, ores, arrepiéntete y dile al Señor que vas de nuevo a cumplir tu promesa y que Él te provee el trabajo para poder cumplir tu promesa. Hermanos, a veces debemos hacer un análisis en nuestra vida. Dios quiere, hermano, tal vez que no seamos ricos, que no andemos tal vez en un carro lujoso, pero sabe que el Señor no quiere también que usted ande estirando la mano. El Señor no quiere también que usted ande endeudado por aquí, por allá, y que después tenga que dar la vuelta por otro lado porque tal vez no puede pagar. O que le anden llamando muy de mañana. ¿Y cuándo vas a pagar? ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste? Bien viniste aquí, caminaste hasta la casa para venir y quitarme el prestado, pero no te acordás de venir de nuevo, tan siquiera a disculpar. Da pena. Dios no quiere eso. Entonces, nosotros debemos, hermano, retomar, porque Dios también cuenta con usted para que la palabra de Dios siga avanzando y la iglesia siga enseñándose. Hermano, no quiero que piense que yo le estoy pidiendo. No. Yo solamente le estoy enseñando las responsabilidades mías que yo tengo. Y también la suya. Es entre usted y Dios. Si usted las cumple, es usted y Dios. Si usted no las cumple, pues es entre usted y Dios. Lo mismo yo. Si no cumplo mi responsabilidad con Dios, ya leímos, yo voy a tener que dar cuenta. ¿Verdad? Yo voy a tener que dar cuenta. Entonces, tenemos un compromiso ambos, entre usted y Dios. Entonces, en esta mañana, hermanos, que Dios me le bendiga, Dios me le guarde,